Ecclesia Vox. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Ecclesia Vox, la voz de la Reforma 2026, empezando el año con todo, gracias a Dios, aquí juntamente con mis hermanos Abimael y Raúl. ¿Cómo están, hermanos? Muy ¿Cómo están, bien, chicos? muy bien. Bendecido, contento de estar aquí y nuevamente que arrancamos el 2026 con todas las ganas, Sí. con muchos sueños, muchas metas, aunque pues seguimos aprendiendo, ¿no? Es el punto. Sí. Miren que hoy quisimos, se los vamos a confesar, hoy quisimos hacer un live, la verdad es que no pudimos, no supimos ahí. No nos dieron los seguidores. Nos pedían cierta cantidad de seguidores, no los cumplíamos y bueno, hay ciertas cosas que no nos dejaron y ya será para la próxima, primeramente Dios nos permita. Pero pues ni modo, nos dieron una nerfeada hoy por el bien de la trama, ¿no? Bien. Oye, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te Todo vas? bien, ¿Cómo te todo va? bien. ¿Cómo te trata el año? Muy bien, gracias a Dios. Seguimos con trabajo, con salud, gracias a Dios. Matrimonio en marcha. So- Muy bueno, qué bueno. Pues hermanos, estamos entrando el 2026. En diciembre quisimos hacer un video de, pues despidiendo el año, dándole gracias a Dios. No pudimos también, ahí pasaron ciertas cosas que no nos dejaron reunirnos para grabar, el tiempo, el clima, las responsabilidades, después que se dan las fechas decembrinas. No, pues fue ahí un merequetengue, pero gracias a Dios. Nos dimos a la tarea de que esta semana, primera semana del año, nos pudiéramos reunir para hacer esta grabación, este video. Y tenemos muchas ganas, tenemos muchos deseos de seguir aquí platicando, compartiendo con ustedes, tratando de enseñar lo más que podamos de los temas que sentimos que son de importancia para la iglesia. Y hoy traemos un tema bien interesante. Por supuesto. Muy interesante, muy bueno, que creo yo que sirve demasiado para ir entrando el año. Y el tema de hoy es Año Nuevo, herejías viejas. Año Nuevo, herejías viejas. Y mira, hermano, el día de hoy estábamos precisamente estos días que no tuvimos, estas semanas que no tuvimos programa, estuvimos ahí platicando. ¿Qué vamos a, con qué abrimos? ¿Con qué tema sería bueno? Ahí tomando algunas recomendaciones de los que ustedes mismos nos hacen llegar, de que hoy me gustaría que habláramos de esto. La verdad que hay muchas cosas que nos encantaría hablar. Pero hoy sí, vamos a entrar el año y hoy se presta con estos temas de los propósitos, de estos temas de que este año hay que ser mejor, las metas, los años del proceso. La dieta. La dieta, todas estas cosas que queremos abordar estos temas, este tema de Año Nuevo, herejías viejas y entrar en este tema de las malas costumbres que también sería bueno depurarlas si de verdad queremos hacer un año que haga la diferencia en nuestras vidas, ¿no? Y ese es el tema que queremos tratar. ¿Cómo ves, hermano? Adelante. Pues mira, para comenzar, hay que entender que el año nuevo siempre crea un impacto en las personas, de alguna forma se siente, o sea, culturalmente y en la psicología de las personas, incluyéndonos, Sí, claro. nos da este sentimiento de un reboot, ¿no? Un reinicio, una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor a comparación al año pasado, ¿no? A veces lo experimentamos también incluso en la semana, ¿no? O sea, ya es viernes, y el lunes lo vemos. Y el lunes es el reinicio, ¿no? Y de igual forma con el año nuevo. Aunque de entrada sí hay que primero hacer una observación de que no cambia nada el hecho de que cambie un año. O sea, No. a nivel universo, nivel todo, o sea, le volvimos a dar la vuelta al sol, es un día más, pasó, toda esta cuestión de contar el tiempo es meramente humano y tiene un significado para nosotros, ¿no? Y de alguna forma está bien pues festejarlo, celebrarlo y demás, pero hay ciertas prácticas, como mencionabas, que si vienen acompañadas de de este cambio, de este año nuevo, que pues vamos a tocarlas el día de hoy, que se vuelven así como un punto, perdón que me trabe, la falta de la práctica de estar aquí, ¿no? Sí, se vuelve un punto frágil, un punto delicado, ¿no? De tocar. Y yo creo que el tema del año nuevo exhibe mucho en nosotros la procrastinación, ¿no? Sí, claro. Este mal hábito de dejar siempre las cosas para después, para el último. Yo creo que todos hemos caído en la procrastinación y decir, pues ya entrando enero, Ajá. ¿no?
O como bien dices tú, incluso a nivel de semana, ¿no? Ya el próximo lunes o el fin de semana, pero es verdad. Entonces, no vamos a hablar de la procrastinación, vamos a hablar más que nada de las actitudes del cristiano frente al año nuevo. Ujú. ¿Cuál es la actitud correcta que deben de tener el cristiano, ¿no? Frente a las metas de año nuevo? ¿O cuáles deberían ser las verdaderas metas de un cristiano? Hablando objetivamente desde la Objetivo. escritura, hablando objetivamente desde la doctrina, hablando objetivamente desde lo que es la religión, la tradición. ¿Qué de verdad vale la pena Ujú. cambiar como meta de año nuevo, si lo queremos llamar así? No, no, Ujú. en ese sentido, no. Que ojo, no tiene nada que ver que sea año nuevo, esto usted lo puede hacer cualquier Cualquier día día de... del Ujú. año, pero abordando el tema del año nuevo, ¿no? Entonces, creo que todos aquí tenemos en mente ciertas cuestiones, ¿no? Ujú. Ciertas cosas, y no sé cuál podríamos abordar primero que nos pudiera generar así como un tema de conversación ahorita y ver el punto. Ok. El primer punto que quiero proponer aquí en la Adelante. mesa, que lo hablemos, es lo común. Cristianos y no cristianos realizamos esto, ¿no? Hacernos metas y propósitos para este año. Ujú. Claro, metas realistas, metas claras, no ambiguas de que, ay, pues nomás bajar de peso, sí, pero ¿cuánto quieres bajar, no? Pues, ¿y cómo le vas a hacer? Que Sí, ese es de sí, los sí, más sí, sí, comunes, sí, sí, ¿no? sí, sí. Ah, leer la Biblia, sí, pero ¿en cuánto tiempo quieres leer la Biblia? En un mes, o sea, desde tanto de metas generales a metas particulares. Y esta cuestión de establecer metas y proyectos, que es muy positivo, es muy bueno, nos ayuda también a darle un sentido a lo que hacemos, Ujú. pero creo que a veces se cae en una visión de que no depende de mí, sino de las circunstancias, de a ver qué sucede. A ver qué pasa. Y creo que la visión correcta es hacernos cargo de esa misión, de esa meta, perdón, y de ese proyecto, ¿no? O sea, tomar el toro por los cuernos, Los toros por los los cuernos. torros por los cuernos, no, Ah, sí, tú bueno, sí te fuiste sí, contra sí. todos los toros. Es la falta de Sí, práctica, bro. Es que ya extrañaba estar aquí sí, y sí, 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 ya no, sí. no. Se pierde la práctica, Sí, es sí. verdad. Pero Avi, Pero ¿tú qué Avi, opinas? Yo frente al opino año nuevo, la que, actitud, ¿verdad? Ujú. ¿Qué actitud? pues primeramente, revisar si somos los mismos o no somos los mismos conforme a nuestras actitudes, porque como dices, podría ser otro año, pero eso no cambia ciertas cosas. Por ejemplo, para mí el año pasado fue un año donde se me abrieron los ojos, por así decirlo, por salir de esta idea que tenía en la mente, porque algunos sabrán, pues vengo de una iglesia unicitaria, sectaria, ¿no? Sí, claro. Y para mí este cambio fue bastante drástico, entonces yo todavía como que sigo explorando los terrenos del cristianismo histórico, ¿no? Entonces me empapo y me empapo y digo, híjole, de todo lo que me perdí por veintitantos años, ¿no? Eso es en cuestiones mías, en cuestiones generales, pues creo que sí es importante, pues como dices, trazarte metas. ¿Qué metas tienes para este año? Para este año, primeramente, a corto plazo, bautizarme, bautizarme Eso. en el bautismo correcto, Sacramental, claro. histórico y bíblico. Sí, Claro, sí, claro. es que Eso bendición. es en primera, ¿no? En segunda, pues aprender más todavía sobre la Biblia. ¿Por qué digo aprender más? Porque antes yo leía la Biblia de una manera diferente a como se debe de leer, ¿no? Leía la Biblia con ciertas doctrinas y pensamientos ya implantados desde niño, ¿no? Entonces, ahorita estoy volviendo a explorar muchos pasajes Redescubriendo. redescubriendo Ujú. exactamente. Entonces, es una aventura que siento que me va a acompañar Gloria a todo Dios. el año. Qué bueno, ¿no? Y fíjate, hablando de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Es algo totalmente normal que un cristiano tenga propósitos de Año Nuevo. No es nada malo, no es nada así de que no tengas propósitos, es antibíblico, ¿no? No, claro que no. El cristiano puede tener sus propósitos de Año Nuevo y hacerlos. No pasa absolutamente nada. Incluso hay gente que tiene como ¿cómo le podemos llamar? Sus rituales de Año Nuevo, Claro. en un Sí, sí. sentido no malo, sino muchas iglesias tienen no, de que vamos a empezar el Año Nuevo con una semana de ayuno, ¿no? Ujú. Todos en la Sí, iglesia sí. llamamos una cadena de ayuno la primera semana de enero para entregarle al Señor, que es algo que me preguntaban también, ¿no? O pues esta semana vamos a hacer, yo qué sé, algo en la iglesia, no sé, como para empezar el Año Nuevo, ¿no? Y ahí mismo dar sus propósitos. O sea, no tiene nada de malo, realmente nunca le vemos en absoluto nada de malo.
Eso sí, cuando son propósitos, digamos, de carácter secular, creo que el que no los lleves a cabo no define, pues, quién eres. No vas a fracasar o no vas a ser no sé cómo te puedan llamar, o lo que tú mismo te puedas catalogar como, no, pues no lo logré. O sea, creo que hay cosas que realmente valen la pena y cosas que... Invertirle ahí un Exacto, proyecto, una exacto. meta. Hay cosas que realmente valen la pena. Los propósitos, al final de cuentas, nosotros descansamos en la idea de que los propósitos, los perfectos, son los de Dios. Claro. Y esos, al final de cuentas, se van a llevar a cabo en nuestras vidas siempre y cuando tengamos esa disposición, ¿no? Entonces, yo, siendo sinceros, no tengo propósitos de año nuevo, no me había planteado esa idea, no tengo algún propósito de año nuevo. Creo que el de todos, ¿no? El de bajarle un poquito a las tortillas o los El refresco. al refresco. Sí, sí. Sí que eso está difícil. Pero yo deseo de verdad que a todos los que nos están viendo que tengan sus propósitos definidos. Adelante, con todo el corazón les deseamos que sea un próspero año nuevo, un bendecido año nuevo, que sus metas y sus propósitos se cumplan. Pero para lo que estamos aquí, Sí, claro. los propósitos que de verdad deberíamos cambiar en cuanto a la práctica De la iglesia. del cristianismo, de la iglesia, de la eclesiología, de la religión cristiana que Exacto. profesamos. Y creo que ese es el punto que vamos a tocar. Sí, mira, tú mencionabas también, a veces algunos no se plantean ciertos propósitos, otros sí, pero ¿sabes qué es lo que a veces he escuchado y he visto? Que hay una dinámica de estas frases de declarar, decretar, ordenar, atar y todo esto para este nuevo año, ¿no? Sí. Sí. Esta práctica o esta doctrina, por supuesto, totalmente equivocada, sin fundamento bíblico, donde pues declaramos este año como un año de, ¿qué te gusta? Retribución, ¿no? Donde se te Ajá. regresa todo lo que el año pasado te fue mal, ¿no? Sí. O sea, o te compensa Dios, ¿no? O este es el año de la sanidad, o este es el año de los milagros, ¿no? Cambio para Venezuela. El cambio para Venezuela, no, bueno. Bueno, ya, no nos metamos. ¿Ya quieres que nos sí, funen, no. bro? No, No, es que salieron No, muchos. que tengan muy buen futuro, Sí, que sí, que tengan todo muy les vaya buen, muy bien. Sí, sí. que este año pinte mejor para ellos. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Esta idea de. Y a ver, va a sonar que volvemos a lo mismo a tirar, pero es que pues son las áreas que tenemos que enseñar, ¿no? O por lo menos los que sentimos la obligación de enseñar. Estas prácticas de decretar, declarar, Ordenar, sí. atar, desatar y todas estas cosas se dan mucho, ¿no? Claro. En el contexto neocristiano, por así llamarlo. Y que realmente son prácticas, como dices, totalmente erróneas y equivocadas. Y aquí es un punto donde vamos a quizás a entrar a lo que es la soberanía de Dios, ¿no? Al punto de la soberanía de Dios, al punto de Dios como proveedor, del Dios, la providencia de Dios, ¿no? Que es un tema también muy extenso y muy interesante. Pero quisiera que tratemos ese punto. ¿Por qué? A explicar a la gente por qué es importante que sepan por qué es incorrecto el declarar y decretar. Porque es incorrecto que yo declare bendición, decrete sanidad, decrete prosperidad, todas estas cosas, que yo pacte incluso con Dios, que yo haga un pacto con Dios en el cual yo voy a hacer o voy a dar porque quiero que Dios me retribuya algo. ¿Por qué estas cuestiones serían incorrectas a la luz de las Escrituras? Sí, mira, creo que también es algo muy natural en el ser humano el querer tener control de las cosas, el control de las circunstancias, el control de lo que hacemos incluso. Y por lo tanto, el ver esta oportunidad de año nuevo y luego esta doctrina que te pinta como es que tienes el poder en tu boca y para hacerlo realidad, ¿no? Sí. Por lo tanto, se vuelve atractivo para esta persona que aún en su oración más inocente, sin necesidad de gritar, Señor, este año yo declaro que va a ser mejor. O sea, ya con eso, a ver qué está pasando aquí, ¿no? O sea, no estamos confiando en la soberanía de Dios, en su providencia. Y creo que es eso, que el ego del ser humano se rehúsa a confiar, a someterse o entregarse, hacia cederse a Dios, ¿no? Ajá. Creo que se resiste el ser humano a ello, ¿no?
Y aunado a eso, la idea de que siempre el ser humano quiere ser bendecido de alguna u otra Sí, manera. claro. De alguna u otra manera siempre quieren tener esa idea de que la bendición tiene que estar sobre ellos porque pues, son hijos de Dios. Y es que el concepto de bendición, se cree Exacto. que la bendición es una camioneta, la bendición es un aumento de salario, la bendición es estrenar ropa, un viaje. Y entonces estamos mirando las cosas al revés, porque la bendición más grande que tenemos es de conocer a Cristo, ¿no? Ujú. O sea, esa es la principal y la más importante, ¿no? Y dice la Biblia que todo lo demás es añadidura. O sea, si llega, bueno, si no, también, gloria a Dios. Entonces, eso también choca con el ser humano porque no choca con la idea de que no nos queremos conformar con lo Sí. que Dios nos da y queremos más y más y esto y lo otro. A ver, creo que sí va muy contraintuitivo con estos deseos humanos de su egoísmo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué opinas, Avi? Opino que, pues sí, gente pues saca de contexto cosas como mayores cosas que yo haréis, ¿no? Entonces comienzan mira, es que a través de la palabra Dios hizo tanto, entonces yo también puedo, ¿no? Este año voy a Cosas, tener visiones. este año vas a tener visiones, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo he escuchado gente que usa este texto de Juan 14:12, ¿no? Para agarrarse precisamente de eso, es que Jesús dijo que nosotros haremos mayores cosas Ujú. que Él, y pues comienzan a hacer pues este tipo de cristianismo metafísico, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Misticismo. Ah, misticismo, y pues precisamente como dices, o sea, se salta de cierto modo esta visión que Dios tiene del mundo, como pues Él es soberano, nadie le da órdenes, ¿no? Entonces estás actuando tú como creación, tú como criatura, como un tipo de, no sé, de como mini Dios, claro, de deidad, mini ajá, deidad. Porque sí, es verdad, a fin de cuentas el cristiano debe de entender una cosa, Dios es soberano. claro. Y creo que eso es algo que mucha gente no lo entiende dentro de las iglesias. ¿Qué es que Dios es soberano, hermano? Que Dios es soberano significa que Él gobierna absolutamente todo, incluyendo mi vida. Claro. Cada área de mi vida, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta idea equivocada de la soberanía de Dios, a uno se le hace fácil decretar, ordenar. Alguna vez escuché, fíjate, esta oración que a mí, en aquel entonces, bueno, yo no lo entendía bien, creía que era correcto, pero escuché una persona decir, te ordeno, Espíritu Santo, que hagas Ujú. tal cosa, y ahora yo lo analizo y digo, wow, o sea, ¿Qué le ¿Qué es pasa? eso? qué pantalones para darle órdenes a Dios. Entonces, cuando tú dices decreto que, declaro que, establezco que, pacto que, básicamente estás dándole órdenes a Dios. Exacto, sí, Y sí. estás yendo en contra de uno de los atributos, bueno, de uno de los atributos de Dios, que es su soberanía, ¿no? Que él es el eterno gobernante de toda la creación. Y entonces, por ejemplo, si algo debemos entender como cristianos, hermanos, es que cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, no es solamente algo que se dice de labios hacia afuera, es mi estilo de vida, es que yo le estoy rindiendo mi vida a Cristo. Y cuando yo le rindo mi vida a Cristo, el Señor va a hacer lo que Él quiera hacer Ujú. con nuestras vidas. Mira, algo que estaba recordando es que no nos malentiendan, ¿sí? O sea, yo puedo desear la bendición por alguien, puedo decirle Dios te bendiga, deseo que este año te vaya muy bien, que te sanes, podemos orar por la sanidad de las personas y demás, pero es diferente, ya es cruzar la línea el sentir que nosotros estamos empoderados y que nosotros ejercemos un poder sobrenatural, no sé, o sea, en lenguaje, así espiritualoide, en las fuerzas celestes Sí. y que movemos ejércitos y movemos, no, o sea, no es, esto ya es raya en lo misticismo, o sea, e incluso, ahí nomás les doy un adelanto, a principios de los 2000 si no me equivoco, entre 2002, 2005, 2010 se volvió muy famoso esto del secreto. No sé si lo llegaron a El escuchar. El secreto, no, no. secreto, una doctrina de la New Age, de la nueva era, donde prácticamente tú le decías al universo a través de las vibraciones de Ok. tu habla,
yo deseo una casa y todos los días repetías como si fuera una oración, un mantra o algo Un así, mantra. Ujú. y el universo alineaba todas las condiciones para que tú en 1 año, 2 años, 5 ya tengas una casa nueva, ¿no? Y entonces es una forma de claro para que las cosas se den, ¿no? Ujú. Mágicamente de alguna forma. Entonces, sí es un pensamiento que se volvió muy, muy famoso, agarró fuerza en los 2000 y que mucha gente, pónganos ahí en los comentarios si se acuerdan de o haber escuchado, hay un libro de ello, hay videos que explican esto, de que tienes que visualizar, que tienes que, y las cosas suceden. Cuando no es Ujú. así, o sea, también la Biblia nos manda que nosotros tomemos el asunto en nuestras manos, perdón, y que hagamos algo, un ejemplo, ¿no? Hay familias que dicen, yo ya oré por mis hijos, yo ya los puse en las manos de Dios. Ujú. Y ya, creen que Sí, ya sí, esa sí. fue toda su tarea, Ujú. pero no se encargan de educarlos, no se encargan de enseñarles, de corregirlos, no, porque el Señor se encarga, yo ya los puse en sus manos. Ujú. No, la Biblia nos enseña que hay una responsabilidad de nosotros Claro, hay un en papel eso. activo. Entonces, no son cosas mágicas, ¿sí? O sea, este año sí, establece metas y propósitos, pero hazte cargo de ellos, ¿sí? No va a ser por obra de magia o que van a suceder, Ni por tus ni decretos, por tus no. decretos, exacto, o sea, Sí, y creo que recae este asunto en el error de querer tener a Dios como una especie de amuleto que nos funciona para todo, ¿no? claro. De que hay unos gnomos, ¿no? No sé si han mirado esos gnomos que ponen la gente en sus patios que para que les dé suerte y que si tienes estos gnomos te van a cuidar. Y a veces la gente no se da cuenta que muchas de sus acciones en su espiritualidad cristiana, toman a Dios básicamente como algo así, como un amuleto, ¿no? Y uno de los ejemplos más tremendos que tenemos en la Biblia de que eso no funciona así es precisamente cuando el pueblo de Israel tomaba el arca y creían que por tener al arca ya iban a ser Ujú. bendecidos y ya nadie iba a poder derrotarlos. Y ¿por qué? Porque el Señor está con nosotros y tenían a Dios como un amuleto. ¿Y qué dijo el Señor? A ver, no, sí, así no funciona esto. Aquí yo soy el soberano. Yo soy el que digo que pase y que no pase. ¿Y qué pasó? Que aunque tuvieran el arca, la presencia de Dios se fue de ellos y los filisteos les dieron con todo. Claro, Entonces creo que es un error creer que Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Es el punto importante. Dios no hace lo que nosotros queramos. Nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios porque Él es soberano sobre nuestras por vidas. supuesto. Él es nuestro Señor, ¿no? Por eso decía que toda boca confiese que Jesús es el Señor, ¿no? Porque implica el someternos a la soberanía de Dios. Porque mucha gente piensa, y esta es otra idea, ¿no? Eso que va de la mano con esta sensación o con este estilo, ¿no? De vida, de decir, no, pues yo soy bendecido. Porque creen que porque ser hijos de Dios implica nunca sufrir. Ujú. Nunca Implica nunca enfermarse. enfermarse, implica siempre estar abundantemente bendecido, siempre tener dinero, tener casas, tener sus carros. ¿Por qué? Porque eres un hijo de un rey. Esa se la dicen muchas personas, ¿no? Incluso yo una vez vi en enlace, que yo les recomiendo que nunca vean enlace, por favor, que un hermano, bueno, no sé si No se puede, llamarle no, hermano, no se puede desver eso. no, ¿cómo lo desveo? Decía que un cristiano nunca debe de estar enfermo. Ajá, sí. Y si lo estás, algo hiciste mal. Algo hiciste mal, Estás estás en en pecado. pecado. Estás en Te faltó pecado. fe. Sí, 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 sí. a ver, tú, Avi, ¿te tocó a ti Ver enlaces. ver Sí, o sí. escuchar algo así? Sí, de hecho fue que pues enlace y pues también en presencial. En presencial, verlo así. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Qué escuchabas? Pues de que necesitas fe, digamos, para que Dios obre en lo que tú quieres, o Lo que sea, tú no es quieres, ajá, sí. en tu petición. Centrado en el hombre. Sí, incluso dicen, enfádalo como a esta mujer que iba. Sí, no me acordaba. Sí, 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 sí. sí. Tú La mujer al cananea. Señor hasta que lo enfades y vas a ver que te va a decir que sí o te va a cumplir los deseos de tu corazón. Realmente ahora sí que uno no, o sea, tenemos responsabilidad de nuestros actos, sí. Claro. Incluso hay gente que aún viniendo a Dios y que sus pecados son perdonados, sufre las consecuencias de su vida pasada porque necesitan hacerse responsables de sus acciones. Fíjate, juntando con eso que acabas de decir, me da pie para el siguiente punto, ¿sí?
¿Han escuchado que hay gente que dice, pues a ver qué tal nos va el siguiente año? A las expectativas. Ajá, a ver cómo nos trata la vida, a ver cómo, a ver qué trae el siguiente mes o a ver qué nos trae ¿cómo se dice? El trabajo, la fortuna y lo que sea. Como si la vida fuera un ente, Un ser una vivo. energía superior y que pues a ver qué sucede, ¿no? O sea, estamos a la buena de la suerte, ¿no? Entonces, ¿les ha pasado que hay gente que así mira las cosas como si estuviéramos desamparados Ajá. y a ver qué es Y a ver, al azar? te lo comprendo de alguien que no conoce a Dios. Ajá. Te lo comprendo, esa gente puede decir muchas cosas, ¿no? Porque precisamente no tiene una esperanza, no tiene un enfoque, no tiene una visión, no tiene a dónde ver. Y sí, vive así, a ver qué pasa. Ujú. Pero que un cristiano diga, pues a ver qué pasa, a ver cómo. No, o sea, sí denota que realmente no ha comprendido la soberanía de Dios, ¿no? El a ver cómo nos trata la vida. A ver cómo nos trata la vida. O sea, y lo que decía Abimael, o sea, las cosas que te pasan, muchas son por tus decisiones. Sí, sí. Por tu culpa, o sea, no, es que ando malo del corazón, tengo colesterol, sí, pero te estás comiendo tus tacos de birria y no haces ejercicio ni nada, o sea, ¿Oíste, Willy? sí, no, que es que la diabetes, sí, pero pues que te tomas los 3 litros de coca, ¿no? No, Y, o güey, sea, sí. entonces muchas Pero bueno, cosas cambia de tema. son producto de nuestras decisiones y no Sí. nos hacemos responsables de ella. Queremos echarle la culpa a la vida, A la a la vida. circunstancia, al año. Sí, el año pasado nos fue así porque pues así nos fue, Así nos trató la vida. nos trató Sí. el año. De hecho, ahorita vamos a una pausa y cierro con este espacio. Este, Precisamente hablando de las decisiones, miré una noticia el año pasado donde una persona que se dedicaba al crimen, o ya sabes, ¿no? El que se Sí, mueve sí. en México, Sí, sí. se hizo pastor. Y resulta que, pues sí, ¿no? Pues Dios perdona, no dudo que Dios lo haya perdonado, ¿no? Pero después de un par de años, alguien salió en venganza y fue A matarlo. sí, a desvivirlo, ¿no? Ahí lo muteé. Fue a desvivirlo. Y precisamente, pues uno, o sea, analiza la situación y a pesar de que era un creyente, sí, que era un pastor, sí, pero humanamente tuvo que hacerse responsable de la vida pasada que llevó, a pesar de haber venido a Cristo, de que sus pecados hayan sido lavados. Las y decisiones traen consecuencias. Las decisiones traen Y ese es el siguiente punto consecuencias. que quisiera tocar ahorita que regresemos de la pausa comercial. Regresamos. Bueno, ya volvimos de la pausa comercial. A ver qué pausa comercial. Sí, metemos llegaron ahí. las aguas. Llegaron las aguas. Llegaron las aguas. Lleven los vasitos. De Ecclesia Box. Ecclesia Box, tenemos vasitos ahí. Nuevo Edición merchandising. Ya disponible en De Amazon. colección. Ya disponible en Amazon. Oigan, estábamos tomando el tema Estas prácticas. de las prácticas. Ajá, de las prácticas. Sí. Malas praxis. De las malas praxis. Pero me estaba, ahorita que platicaba Abimael acerca de estas personas, ¿no? Acerca de cómo, a pesar de que él cambió de camino, se arrepintió, Dios lo levanta como pastor, aún así su antigua vida, digamos así, ¿no? Le cobró factura, por así llamarlo, ¿no? Ujú, sí. Y muchos pudieran pensar, hermano, pero ¿cómo si él era hijo de Dios? ¿Pero cómo si él era cristiano? A ver, aquí hay de dos sopas, o unos que dicen, no, pues él seguramente todavía andaba mal. Ajá. O los otros que se van a ir al otro extremo, ¿no? De que no, ese no le pudo haber pasado, pues por cómo si era hijo de Dios, ¿qué pasó? Pero a mí la Biblia me enseña una cosa muy, muy bonita y que es un consuelo, ¿no? Y que mucha gente quizás no va a entender, o que la gente que no quiere entender esta parte de que no todo es color de rosa, hermano. Hay un versículo, y quiero usar la Biblia. Hay un versículo que me gusta muchísimo que es en Filipenses 1:29. Y dice lo siguiente, hermano, escuche bien porque esta es una verdad bíblica para toda la iglesia. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo. Escuche bien. No solo se les dio el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Brother, cuando yo leo este versículo Filipenses 1:29, ahí para que lo subrayen en su Biblia,
yo me doy cuenta entonces que con el privilegio de confiar, de creer en el Evangelio, con el privilegio de ser hijo de Dios, de llamarnos ahora sí parte de la familia de Cristo, del cuerpo de Cristo, viene confinado también un privilegio que la Biblia lo menciona como privilegio, Ujú. que es el de sufrir a causa de su nombre. Y eso es Sí. lo que mucha gente hoy en día no entiende. Oye, que la gente entiende en este mundo cristiano materialista, cree que por Cristiano capitalista. cristiano capitalista, que el cristiano tiene que ser de los hombres más prósperos del mundo, los hombres más enriquecidos del mundo, los hombres que nunca se enferman, que viven en las mejores casas. Pero la Biblia a mí me dice un principio totalmente diferente. Si tú eres de Cristo, tienes el privilegio de que vas a sufrir por Cristo, ¿no? Y báncatela. Claro, cuando vas a sufrir por el Evangelio y por Cristo, porque también hay sufrimientos que no tienen nada que ver con ello y son producto de la necedad del hombre, ¿sí? O sea, el hecho de que ya hayas nacido de nuevo, que te congregues o que seas un líder, pastor, no te excluye de cometer errores, de decir barbaridades o de herir a las personas y que al rato te den unos golpes, ¿no? O sea, o sea, lo que voy es que eh, hay consecuencias de nuestros actos, Sí, claro. ¿sí? O sea, estamos en este mundo y, claro, vamos a padecer cuando tenemos que padecer genuinamente o legítimamente por el Evangelio, pero otra cosa es padecer por nuestra necedad y el error está en confundirlos y decir, es que es una prueba de Dios. Bueno, ese va a ser otro tema, ¿no? El llamado proceso, ¿no? El proceso. Los procesos de Dios. Pero fíjate, entender que algunas cosas son culpa de nosotros y no hacernos responsables de ello, ahí es donde está el error, ¿no? Sí, cuando son culpa de nosotros y culpamos a Dios, ¿no? Y culpamos, ándale, culpamos a Dios. O al año, a la A vida, la vida, al universo. al universo. Ya los malos Sí, sí, sí. culpan a las vibras, ¿no? Al Sí. universo, a las energías. La realidad es que vivimos en un mundo Caído. caído donde toda obra tiene una consecuencia, Claro. ¿no? Donde toda acción, me parece una ley física, ¿no? La ley física es de Isaac Newton, pero toda acción tiene una reacción Por contraria, ¿no? supuesto. Esto aplica para la vida totalmente, para nuestra vida. Entonces, mientras estemos en este mundo, hermano, todas nuestras acciones van a tener una consecuencia. Y hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas, ¿no? Y también se malinterpreta eso. ¿Por qué? Porque vamos al siguiente punto, ¿no? Que dicen, ok, mis acciones tienen consecuencias, pues entonces para este nuevo año, Declaro. no, aparte de declarar, yo pacto, yo siembro, o vamos a realizar este ritual, o vamos a hacer, bueno, no le llaman ritual, ¿verdad? Pero vamos a ungir unas piedras, vamos a ungir otra cosa, vamos a... Ahí van las calabacitas para la primicia, Sí, vamos a hacer No, varias cosas y esas cosas van a producir algo para el nuevo año, ¿no? Entonces, como si fuera un ritual mágico, ¿no? Entonces, unos te dirán, ya ves, ahí está el hacer y la consecuencia, la reacción. Y no, o sea, se malentiende Sí, ese sí. punto Fíjate que también. alguna vez me dijo alguien, no, fíjate que nosotros a principio del año pasado dimos primicias en nuestra iglesia. Y dice, y vieras que todo el año fuimos muy bendecidos. O sea, y me quedé así bueno, o sea, pues qué bueno que fueron bendecidos, ¿no? Pero así no funciona. O sea, Exacto, sí, no, sí, sí. No es una real- transacción. No, no es Eso transacción, no sí, sí, funciona sí. así. Incluso hay iglesias que tienen ¿cómo te digo? Ese formato, tienen esa costumbre, esa doctrina, donde van al altar y arriman, no sé, como te decía, calabacitas. Calabacita. Sí, ahí arriman, La canasta de la frutas, canasta de ¿no? frutas, sí, y usan el altar como si fuera ¿cómo te digo? Como si estuviéramos regresando a los viejos rudimentos de la ley, ¿no? Sí, sí. Ahí está la ofrenda de Caín, de todas Caín. sus legumbres, ¿no? Oye, que dicen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Dios él no era vegetariano. ¿No? Bueno, yo sé. Miró las verduras y dijo, que voy a echar un corderito. Y Sí. por eso se enojó Caín. Pero es verdad lo que dice, ¿no? Esta mala práctica enseñanza de creer que con Dios se puede hacer transacciones, ¿no? Por las bendiciones. Y a veces se utiliza la fecha del año nuevo para promover eso, ¿no? Sí. O sea, para que asegures este año o la salvación de tu familia o el aumento, bueno, infinidad de cosas, ¿no? O sea, podemos aventarnos aquí unas horas ideando qué tantas bendiciones pueden obtener. Sí, sí. Y- Aquí va a estar pasando el número de cuenta. sí, si para que de quieren una vez empezar. siempre. Ya casi llegamos a la meta. Sí, sí. Llegamos a la meta. No, pero es verdad, hermano.
Es verdad, este asunto de esta mala enseñanza de creer que Dios funciona como una especie de banco, una especie Yo te doy, sí, tú me yo te das. doy, tú me das, si yo doy tanto, el Señor. Hay hasta un canto, ¿no? Ah, un De las canto, sí, ofrendas, sí, sí, si sí. tú das un peso, el El Señor te da Señor te dos, y da dices, dos. Ya ¿cómo? sé, sí, sí. Este, este asunto de... No, la realidad de las cosas es que en algún programa ya lo hablamos, ¿no? Cuando hablamos de las obras del creyente, hablamos de que las obras son evidenciales, ¿no? Ujú. La obra del creyente, tanto dar como hacer una obra de caridad, como bendecir a un hermano con cierta cantidad de dinero, o bendecir a la iglesia, ¿no? Con tus ofrendas y todo, realmente son una evidencia de lo que ya Dios hizo en ti, ¿no? De la Por bendición que supuesto. tú ya tienes. El apóstol Pablo dice en Colosenses, ya están completos en Cristo. Ujú. No, Cristo es la primicia. Cristo es la primicia. Ya están completos en Cristo, ya no necesitan nada más. Entonces, ¿cómo tú demuestras que estás completo en Cristo? Pues precisamente haciendo obras. No decretas para ser bendecido, no declaras, no pactas con el apóstol, no pactas con el profeta, con tu reloj, tantas cosas que se ven, ¿no? La realidad de las cosas es que el Señor no necesita nada de eso. Incluso esas acciones, este tipo de acciones vienen a caer en los creyentes que lo practican como un tipo de calmar la conciencia, Ujú. ¿no? Ajá. Por supuesto. Es como un tipo de, Es ay, como una ya, especie de indulgencia es como, cristiana, ¿no? exacto. Ajá, sí, Como una especie de cierto. indulgencia cristiana en la que dice el profeta, pues mira, tienes chance de redimirte si das tanta cantidad y ahí va a estar la misericordia de Dios. Pues lo mismo que hacían los católicos, ¿no? Por Es decir, supuesto. oye, paga cierta cantidad por esta indulgencia y vas En para el cielo. cuanto O tú, suene la moneda, en cuanto cae la moneda, dice, El alma ¿quién sale era del el purgatorio. predicador este muy famoso, ¿no? De las 20 ah, indulgencias. Pero es verdad, o sea, ahorita voy cayendo en cuenta, este tipo de cosas son Tetzel, como ¿cómo se llamaba? Tetzel, ajá, Tetzel, ¿verdad? Tetzel. Las indulgencias cristianas, güey. O sea, realmente te abren la puerta a creer que por eso vas a tener el favor de Dios, ¿no? Sí, en el cristianismo, o sea, no hay las reliquias que hay que tocarlas como en la Iglesia Católica Romana, de que la tocas para bendición Para bendición. o tener el amuleto, pero hay, ¿qué tienes? La bendición del apóstol, del ungido, ¿no? Ah, La palabra profética, la palabra ¿no? O profética. sea, todas estas cuestiones de que, pues para este año, claro, todos deseamos tener un excelente año, todos deseamos la bendición de Dios, pero lo cierto es que no es por arte de magia. Una es la voluntad de Dios. Dos, también hay responsabilidad por nuestros actos, no es mágico, Sí, ¿no? sí, claro. Y creo que esta visión de como personitas abandonadas a nuestra suerte Ajá. se vuelve como muy peligroso también. Por eso la Biblia nos enseña que no estamos huérfanos, ¿sí? No estamos a la deriva ante las enfermedades, ante los problemas de la familia, del trabajo, la economía del país, la violencia, lo que quieras. No estamos abandonados ni indefensos, ¿sí? O sea, puede pasarnos de cualquier cosa, sin embargo, estamos dentro de la mano de Dios. Claro. Entonces, es, es más importante creer en esa promesa bíblica que creer lo que estamos mirando o lo que escuchamos incluso en las noticias, ¿no? Claro, como dice la Biblia, ¿no? Abraham se sostuvo como viendo lo invisible, ¿no? O sea, incluso sin ver lo que estaba recibiendo como promesa, dice que Abraham se sostuvo y por esa fe le fue contada por justicia, ¿no? Y entonces, hermanos, si algo debemos entender acerca de si nosotros tenemos esa preocupación, ¿no? De que, pues, de la bendición, que queremos ser bendecidos y todo. Te voy a decir una cosa. Am, nosotros debemos entender que todo lo que el Señor tiene para nosotros ya está destinado. O sea, el Señor en cada momento va a hacernos llegar lo que Él ya tiene para nosotros. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que ni siquiera nosotros existiéramos en el plan eterno de Dios, ya estaba el Cordero inmolado por los pecados de la humanidad. Y luego dice el apóstol Pablo, que el mismo Dios nos entregó al Cordero, ¿no? Nos entregó al Hijo de Dios, y luego dice, ¿cómo no nos dará también conjuntamente con Él todas las cosas? Esto quiere decir que si desde la eternidad el Cordero de Dios ya estaba, ya había sido inmolado por nuestros pecados, quiere decir que también todas las bendiciones que el Señor ya tenía para nosotros estaban determinadas desde la eternidad. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué tener eso?
esa urgencia tan materialista de buscar esa bendición por donde quiera que vamos. Y hablando de bendición monetaria, obviamente, cuando hablamos sí. este concepto erróneo de bendición, ¿no? De pactar, de decretar, de sembrar, de todas estas cosas Sí, que lo único que hacen, hermanos, siendo sinceros, es haciéndonos creer en una fe muy materialista que no está fundamentada en las escrituras. Incluso yo aprovecho el espacio para contar una experiencia personal. Pensé que ibas a salir como que Ahorita No, recogemos, mire, les pasamos el número de recogiendo, cuenta. En una ocasión, Sí. yo siendo joven, ahorita ya no entro en la categoría de joven, No, ya tengo 30, pero fue un evento de estos de jóvenes en la ciudad de Mexicali, ¿ok? Y eran de estos eventos formatos largos, ¿no? En la mañana oración, después una plenaria, después viene una prédica, ¿no? Luego un receso, de ese tipo, ¿no? Muy como Sí. congreso, Como un ¿no? tipo congreso, ajá, sí. Entonces, no me acuerdo si eran 2 días o 3, pero uno de los primeros días me invitaron a una persona a pedir ofrenda. Y una vez ya pidiendo la ofrenda, que ya habían vacunado a todos, pues se le ocurre volver a pedir ofrenda. Y él dice, el ángel de la muerte va a visitar esta ciudad. Si tú quieres que tú y tu familia no se vean afectadas por este ángel, demuéstrale a Dios que estás dispuesto a entregarlo todo, ¿no? Entonces hubo gente que ofrendó sus celulares, sus relojes caros y pues yo ahí me vi en el engaño y yo como ya no tenía dinero porque yo lo había dado todo porque esa fue la primera indicación, ¿no? El que quiera dar todo, adelante, que Dios lo va a bendecir. Y ahí voy yo a dar todo mi dinero en los primeros días, ¿no? Y por eso estás vivo, Y mira, ya por ves, se eso, cumplió, se no te llegó el ángel de la muerte. sí, y curiosamente, dentro de mi pensamiento, cuando un familiar mío se enfermaba, perdón, yo iba con Dios y yo le decía, acuérdate que yo hice este pacto contigo y yo ofrendé No un saco, más. no inventes. ¿Y era bueno? Sí. No, era un saco que conseguí ahí en Sencillo. un sencillo, sí. Ah, ok, ok. Pero, o sea, mucho tiempo me creí esa mentira y ya hoy en día, en la nueva fe reformada, en la nueva fe cristiana histórica, pues me doy cuenta que no, que tal vez eso, que mi familia esté pasando por, digamos, no pedí, perdón, yo no, en lo personal, yo no he perdido un ser cercano tan cercano. Sí. Entonces, la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿no? O funcionó. O funcionó. ¿No? No, a lo que me refiero es de que, pues tal vez es lo que Dios tiene preparado para mí, hablando en mi familia, en mí. Pero no porque yo haya hecho eso, vaya, ¿no? Pero muchas veces hablan de activa, ¿no? Con esto activas la gracia de Dios, ¿no? O la activas la protección, ajá. Activas ángeles. Activas ángeles a tu servicio, ¿no? Entonces, es algo que se ha introducido en las iglesias. A mí me pasó estando en una secta, ¿no? Pero, te digo, no es exclusivo de las sectas, sino que también dentro de la iglesia evangélica se mueve y se escucha. Esa es la- perdón, Sí, perdón. adelante, adelante, hermano. Es la diferencia entre tener superstición a tener fe. Sí, incluso años después, miré que a ese hermano le invitaban mucho a pedir ofrendas. Bueno, hermano. Entonces, bueno, sí, hermano, Primo, dice. sí, era sí, incluso a esta persona le invitaban mucho a eventos a pedir ofrenda, porque ya sabían los métodos que tenía él para pedirla. Entonces ahí fue cuando, Persuasivo. muy persuasivo, exactamente. Entonces ahí ya Charlatán. fue cuando foco rojo, y no era de aquí de Baja California, lo invitaban de la zona sur del país, creo. Oye, qué Pura tremendo que red te flag. inviten ya nada más para pedir la ofrenda. O sea, habla de que Que tiene labia. tiene labio, ¿no? O Sí, sea, sí es sí. verdad. Y fíjate, hermano, estaba ahorita que escuchaba esto. Ah, qué ignorancia de nuestra parte, qué ingenuidad de nuestra parte o de la gran mayoría de personas cristianas el creer que una persona puede tener la autoridad para mover cielo, mar y tierra, ángeles y potestades, ¿no? Cuando incluso el mismo apóstol Pablo decía, ¿y quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? Claro. Solo servidores, decían. Entonces,
¿Qué, hermano? ¿Cómo vamos a caer en la idea de que un apóstol, un profeta puede declarar sobre ti ángeles y bendiciones y todas esas cosas? La verdad es que no, la Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, dice el Señor. O sea, no se preocupen ustedes por nada. No tengan ese preocupación de qué va a pasar el día de mañana, de que pues, mis necesidades. Dice, no estéis afanosos, sino dice, simplemente sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acciones de gracias. O sea, es bueno presentar nuestras peticiones delante de Dios, pero también cierra ahí diciendo con acción de gracias, es decir, Exacto, agradecidos. agradeciendo más que nada, ¿no? Cuando tú tienes un corazón agradecido con Dios, vas a ir alejando todo ese afán de tu vida, esa necesidad de aprobación, esa necesidad de bendición, esa necesidad de ir tras las señales, tras los profetas, tras los apóstoles, y vas entendiendo que lo que realmente importa es la acción de gracias en el corazón. Exactamente. Como les comentaba, la diferencia entre la superstición y la fe es donde ahí se encuentran estas prácticas, ¿no? O sea, se cree que se le pone, dice, no, es que es la fe cristiana. No, lo que estás haciendo es superstición. Sí. O sea, tener fe es creer lo que dice la escritura y la escritura no enseña nada de eso, ¿no? Creo que sí, nos hace falta ser más agradecidos con Dios, creo. Más agradecidos porque igual lo hemos mencionado en otros episodios, cuando conoces sus atributos, su obra y quién es Él y quiénes somos nosotros, no puedes otra cosa sino decir, Señor, gracias, hágase tu voluntad, pero muchas gracias, porque solo tú lo sabes, ¿no? Entonces, yo a veces estoy orando y me quedo sin palabras, solamente digo, wow, o sea, me sigue sorprendiendo que tú eres el que lo sabe todo y aún así se extiende su gracia hacia mí, porque no lo merezco, por supuesto, Sí. y sin embargo me sigue sorprendiendo esa parte que si yo hubiese sido otro, diría, no, no, no hay que tener misericordia, ¿no? O sea, esas cuestiones, sin embargo, eso es lo maravilloso de Dios, ¿no? E incluso, fíjate, lo podemos ver en ejemplo como en familia, ¿no? Le entregas un regalo a tu hijo o a tu hija y si no está conforme o te dice, ay, yo quería esta otra cosa, ay, no, no pudiste traerme el más grande o el mejor o el más bonito, así. Lo que dices, qué mal agradecido, qué hija tan mal agradecida, ¿no? Y entonces nosotros eso estaríamos haciendo con Dios después de todas sus bondades y su maravilla y su gracia con nosotros. No, este año va a ser, a ver, espérate, ¿le diste gracias a Dios por el año? ¿Por lo bueno y por lo malo que te pasó en el año? ¿Por tus equivocaciones y por tus aciertos? Porque al fin de cuentas es Dios el que aún nos está llevando día tras día, ¿no? Ujú. Entonces, es hacer conciencia en este nuevo año y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, o sea, me hace falta ser más agradecido y aún lo que va a suceder en este año, gracias Señor, ¿sí? Porque dice tu palabra que obra para bien. Y si obra para bien, ¿es para quiénes? Para los que conforme su propósito son llamados. Entonces, yo soy un llamado de Dios, por lo tanto lo que va a suceder, aunque me duela, aunque no me guste, lo que sea, va a ser con el propósito de que sea edificado, que el carácter de Cristo sea reflejado en mí. Y es que cuando nosotros pedimos, la Biblia siempre dice, a ver, empieza con las palabras muy duras, ¿no? Que engañoso es el corazón. Claro. O sea que realmente cuando nosotros pedimos en nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestros deseos, siempre vamos a pedir mal. Santiago lo Y el dice. mismo, ajá, el mismo Biblia dice, no, piden mal. El Sí, mismo Señor Jesús también piden les porque dijo, no reciben porque piden mal. porque piden mal, ¿no? O sea, Ajá, para realmente, sus deleites. exacto, realmente. Entonces, pedimos mal. Bueno, ya no, yo quiero no involucrarme, no hacerme parte de la bolita, ¿no? Pero Ok. está esa mala Costumbre. costumbre, pero porque la misma Biblia lo enseña, ¿no? Que pedimos mal. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a pedir bien? Bueno, pues Romanos nos dice alguna verdad muy interesante. Dice, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Realmente la Biblia dice que nosotros no sabemos qué pedir. O sea, somos muy malos para pedir algo delante de Dios. No sabemos no sabemos en nuestra humanidad Que nos conviene. qué nos conviene, cómo acercarnos a Dios. Sin embargo, dice ahí, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la relación, ¿no?, con el Espíritu Santo, Exacto. porque Él es el que nos ayuda realmente a saber cómo orar, qué debemos pedir, cómo acercarnos ante Y la presencia de terminamos Dios. orando como Jesús oró, Y que se terminamos haga tu orando. voluntad y no la mía. Exacto. Entonces, ¿cómo terminan nuestras oraciones? ¿Cómo empieza? ¿Cómo? ¿Cómo, Sí, cómo sí. empiezan nuestras oraciones? Padre nuestro que está en el cielo, acercándonos a Dios bajo su soberanía. Y hágase. Y hágase tu voluntad. Sí, O sea, uf. hermano, no, ya podemos cerrar. Ya, Apaguen la con luz y eso. vámonos, no. Pero esta idea que si brincamos a la siguiente idea, hermano, de que el proceso siempre va a terminar en algo mejor. El proceso que estoy viviendo siempre va a terminar en algo mejor. Si el Señor me quitó algo este año, en el próximo año me va a dar algo mejor, o me va a dar el doble. o me Porque va a dar el Job triple. le dio doble Porque a después de Job le dio el doble. doble, el triple Ay, de no. camellos, el doble de hijos. de hijos, sí. Entonces, hermano, ¿es verdad eso? ¿El proceso siempre va a terminar en algo mejor? ¿Qué puedes decirnos a través de los procesos? Ese hermano? me gustaría que lo viéramos en otro día. O sea, podemos tocarlo ahorita, pero después dedicar un Sigamos episodio entrando, porque sí. sí hay todo un trasfondo de toda esa visión de lo que es el proceso. Pero si se ha malentendido lo que es un proceso, y creo que si somos nacidos de nuevo, confiamos en la escritura, ella misma nos promete, la palabra de Dios nos promete que lo que nos va a suceder es para que Cristo sea mostrado en nosotros, ¿sí? Se ha formado su carácter y no nosotros. E incluso es necesario que nosotros muramos, entonces, y Sí. el morir es doloroso. Sí. Entonces es donde se vuelve como contradictorio entre lo que quiero y lo que necesito. Lo que necesito Claro. es morir, pero no quiero y me resisto, ¿no? Entonces ahí es donde es como el conflicto con el llamado proceso. Con el llamado proceso. Dice ahí mismo en Romanos, si seguimos leyendo, dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bro. Exacto. O La sea, voluntad de Dios. no es nuestra voluntad, no va a ser lo que nosotros queramos, no va a ser lo que nosotros decimos, no va a ser el doble, el triple, no va a ser algo mejor. Siempre va a ser la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo mejor. Por supuesto. Aunque a nuestros ojos no parezca que vaya a ser lo mejor la situación que tengamos. Y por eso dice el siguiente versículo, porque lo estamos leyendo en su contexto, y el siguiente versículo dice, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Si algo vamos a estar, de tener la seguridad, es que aunque nuestros ojos no vaya a ser lo doble o lo triple o lo mejor, o que el proceso termine en algo súper exitoso, súper propósito, sí va a ser lo mejor para nosotros. Así es. Sí va a ser lo mejor en el sentido de que vamos a ser edificados. El Señor va a seguir haciendo su obra en nosotros. Porque recordemos, hermano, que el propósito principal del Espíritu Santo en tu vida es que te parezcas más a Cristo. Así Que es. todos los días te parezcas más a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no lo estás haciendo, si por el contrario estás viviendo una vida muy materialista, una vida en la que únicamente estás afanado con la bendición monetaria, si nomás estás esperando pactar y decretar y declarar, pues lamentablemente no te podemos asegurar que la obra del Espíritu Santo se esté cumpliendo en Es ti un porque buen no vemos momento. al Señor haciendo todas esas cosas. Es un buen momento para proponerse eso, ¿no? O sea, ser menos yo y que Cristo sea más en mí. Yo quiero menguar, ¿no? Sí, Para o sea, que tú crezcas. Un buen propósito de año nuevo podría ser ese. ¿Y cómo lograrlo? Pues primero cultivar nuestra mente de la palabra de Dios. Correcto. Porque si conocemos la escritura, vamos a conocer qué espera Dios de nosotros. Y claro, al fin de cuentas, si Cristo es manifestado en nosotros, no es para nosotros tampoco. Al fin de cuentas es para la gloria de Dios. Entonces, Solideo gloria. exacto. Entonces, cultivar nuestra mente nos va a ayudar muchísimo. Avi, ¿ibas a decir algo? No, pues simplemente, pues ahora sí que como dices, creo que el punto de la experiencia personal puede jugar un papel muy importante en esto. ¿Por qué? Porque a veces, como dices, Dios te va a bendecir bajo su soberanía, lo que Él quiera para ti, pero es para ti, o sea, no va a ser conforme le pasó a otro, conforme a los testimonios de las personas, ¿no? Porque es que Dios me hizo esto a mí y lo puede hacer también en ti. A veces no funciona así realmente. Porque precisamente Dios tiene un proceso personal con cada quien, muy diferente a lo como sería mi proceso
con el de Jefté o con el tuyo, porque Claro. realmente vivimos en contextos diferentes, cotidianos, y tenemos cada quien a lo mejor diferentes necesidades y diferentes anhelos, ¿no? Entonces, Dios provee, sí, como dices, pero yo en lo personal lo he vivido, pero es añadidura de que estás haciendo el trabajo que corresponde dentro del cuerpo de Cristo de la Claro, iglesia. Mateo 6, 33, si no me equivoco, 35, donde dice, buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia. y todo lo demás viene por añadidura, porque como más tarde vuelve a decir el apóstol Pablo, todas las cosas vienen juntamente con el Señor, ¿no? Entonces, es solamente cuestión de meternos en su palabra, de leer realmente lo que la Biblia quiere decirnos, lo que la Biblia quiere enseñarnos de qué es lo que busca Dios de nosotros, qué es lo que sí quiere. Dios no quiere que andes pactando, Dios no quiere que andes declarando, decretando, Ungiendo la puerta de ungiendo tu las casa. puertas y Sí, sí. aventando sal y oh, hermano, realmente Dios no quiere nada de eso. En la Biblia nunca encuentras nada de eso, nunca lo vas a ver haciendo a nadie en las Sagradas Escrituras ni en la tradición después de la Escritura. Entonces, creo que tenemos mucho que estudiar, Mucho que mucho que hacer. reflexionar, mucho que leer y de verdad entender que este año necesitamos hacer las cosas mejor si realmente queremos ser mejores cristianos. Vamos a una pausa y ahorita volvemos. Bueno, ya volvimos de nuevo aquí a seguir con ese tema, pero vamos a ir cerrando ya, para cerrando estas ideas. No, obviamente aquí hubiéramos, Ya llevamos una hora. pudiéramos, ¿no? Abarcar o platicar de muchas cosas, ¿no? Muchos ejemplos. Muchos ejemplos, muchas historias, muchas experiencias personales, ¿no? O vividas en primera fila Primera también. fila, sí. Pero dentro de quizás lo que pudiéramos ya cerrar es destacar o aconsejar, ¿cómo lo podríamos llamar? Unas Exhortar, conclusiones. conclusiones. ¿Qué podemos hacer realmente, hermano? ¿No? Si realmente queremos tener un año bendecido en el mejor sentido de la palabra, en el sentido más bíblico de la palabra, ¿qué podemos hacer para realmente mejorar, para realmente ser un buen cristiano, realmente reflejar de manera correcta la palabra de Dios en nuestra vida? Ok, yo tengo 3 puntos que me gustaría recomendar. Adelante. Primero que nada, cultivar nuestra mente con la escritura, ¿no? Dicen Romanos que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y, o sea, Ujú. todo lo que está aquí, ¿no? Y esto, ¿cómo se renueva? Pues a través de la escritura, ¿no? Y así conoceremos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, ¿no? Entonces, eso, de entrada, primer punto. Segundo, trabajar o sea, ponerse propósitos de trabajar en el carácter y en la actitud en la vida cotidiana como cristianos. Eso está bueno, porque casi nunca nadie hace propósitos de mejorar el carácter, ¿verdad? Sí, o sea, precisamente, ¿por Sí. qué? Porque a veces recordando o rememorando estos puntos donde, a ver, ¿qué tal nos va en el año? No, a ver, vamos a enfocarnos en quién soy y cómo ser más como Cristo, y porque no es algo que se da de forma como fotosíntesis, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no, al contrario, nuestra vida como cristianos no está en un edificio, ni está los días que nos congregamos, sino está en todo momento, en todo lugar. Televisa. Ay, No, sí, ¿no? Televisa. Se Como escuchó así, Televisa, ¿verdad? sí, sí, a toda hora, en todo momento, en todo Todo lugar. México es territorio. No, Sí. no, la vida del cristiano involucra, o sea, si tu cristianismo nomás es del edificio y los días que te congregas, entonces no es suficiente. ¿Por qué? Porque tu cristianismo también tiene que ir contigo al mercado, al trabajo, a la escuela, a con tu familia, en tu hogar. O sea, el cristianismo así es, y por lo tanto, eso interactúa con nuestro carácter en la vida cotidiana, Claro. cuando saludas al vecino, cuando vas al mercado, todo eso. Y pues no tiene congruencia que quieras solamente tener como esta vida cristiana de Dominguera. dominguera, exacto. Sí, porque qué bonito cuando el salmista decía, ¿no? En tu ley medito de día y de noche. O sea, imagínate llegar a ese grado de relación con Dios en el que todos los días estás pensando
en su palabra, en conocerle, en querer saber más de él, en entender, entender hasta cierto punto, ¿no? Sabemos que Dios es tan grande que es imposible de entenderlo en nuestras mentes, pero sí entender lo que nos ha revelado, ¿no? De él, en su carácter, a través de las escrituras. Y llegar a ese punto de decir, Señor, qué bonito, ¿no? Meditar en tu ley todos los días, en tu palabra todos los días, llegar a ese grado de todo el tiempo estar pensando en las cosas de Dios, en tener el corazón siempre atravesado por su palabra, ¿no? Que Ujú. tu carácter esté atravesado por su palabra, que tu manera de hablar esté atravesado por su palabra, que tu manera de expresarte hacia los demás esté atravesado por su palabra. Wow, creo que ese es un buen propósito de año nuevo. Exacto, porque incluso fíjate, a veces se desean, como dice la escritura, ¿no? Los dones, pero nadie presta atención a dar frutos, ¿sí? Sí, Entonces creo que el trabajar en esta parte del carácter es un muy buen propósito y ojo, no significa, el tercer punto, que si te propones metas terrenales o proyectos terrenales tampoco es malo. O sea, claro. tampoco vamos a satanizar este extremo de que, ay, quiero que mi trabajo, mi empresa crezca, que mi proyecto, que el proyecto de Ecclesia Box también crezca este año. O sea, no es malo tener este tipo de metas y deseos, ¿no? Pero sí tener los pies en la tierra de que no es ni por un ritual ni por un pacto, sino es el trabajo constante, ¿no? El Que le trabajo dediques. constante y la voluntad de Dios sobre todas las Exacto. cosas. Entonces, tanto metas espirituales como metas terrenales son válidas, pero en su debido espacio y su debido orden, y claro, siempre dependiendo de la voluntad de Dios, De la voluntad de la Dios. benevolencia. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que pues, para iniciar el año hay que sacarnos de la cabeza este pensamiento que nos han sembrado mucho, ¿no? En las iglesias, de que, es que esto es lo cristiano y esto es lo secular, ¿no? Sí, Entonces, llegas a la iglesia con el chip, no sé, de, es que soy cristiano, y sales a tu trabajo y no, es que esto ya es secular, ¿no? Entonces, no, realmente el cristiano es un completo, ¿cómo te puedo decir? La vida del cristiano debe ser una que Dios envuelva todo, vaya, claro, ¿no? todas las esferas de Todas la las vida. esferas de tu vida, ajá. Y conforme comprendas eso, eh, día con día vas a irte moviendo sabiendo que aún dentro y fuera de la iglesia debes ser ejemplo, debes dejar huella incluso, increíblemente. eh, yo trato de aplicarlo a mi trabajo, ¿no? A pesar de Ujú. que todos los días son ajetreados y todo eso, a veces me echan carrilla, ¿no? De que, es que la Bimel ya me quiere convertir, ¿no? Pero no, no, realmente no. ¿Por qué? Porque voy soltando como estas cucharaditas, ¿no? Como Sí, que, claro. oye, qué curioso que vivimos, o yo aplico esta, ¿no? Que, oye, qué curioso que nosotros como seres humanos vivimos nuestro día a día y nos enfocamos en nosotros, ¿no? Y nos enfocamos en esto que llamamos pues planeta Tierra, pero ¿sabías tú que allá afuera realmente estamos flotando en un abismo? O sea, Ujú, en un espacio. claro. Sí, Y sí. ahí aprovecho, En ¿no? medio de Para, la nada, en medio de la nada, exactamente. Y ahí aprovecho para, oye, pues yo creo que hay alguien por encima por de todo encima eso. de todo, exactamente. Wow, qué bonito. Sí, Y sí. ahí es donde aprovecho ciertas cosas para anclar lo cotidiano a la fe, vaya, ¿no? Ujú. Entonces cambiar como que esa manera de ver las cosas, para poder acercar a los demás a la fe. Bueno, Sí, eso es sin duda una buena manera de entrar, ¿no? Un buen enganche, ¿no? Y sí, hermanos, miren, yo creo que todos los propósitos son muy buenos, pero los propósitos que tienen que ver con tu relación con Dios son los mejores, ¿no? Si antes eres una persona que solamente te congregaba los domingos, pues ya te puedes congregar los viernes o los miércoles también. Si antes no ibas a la escuela dominical o los estudios, ahora vas a ir a los estudios. Si antes no hacías oración, vas a orar más. No sé, hay tantas cosas que como cristiano puedes mejorar. Y creo que el enfocarnos muchísimo más en los propósitos seculares, terrenales, también sería caer en un error, sabiendo que la Biblia nos muestra o nos llama a ser a cada vez mejores, a crecer en conocimiento, en fe, en sabiduría, en poder, en todo lo que envuelve lo que es ser un cristiano, ¿no? La Biblia nos planta esta imagen, ¿no? De que la vida del justo es como la luz de la aurora, De ¿no? la Que aurora. Ujú. va en un aumento, dice.
hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, que el Espíritu Santo quiere hacer cosas en nuestras vidas, pero tenemos que ser, ahora sí que barro dispuesto en las manos del Señor, ¿no? Por supuesto. Tenemos que tener ese deseo de verdad de querer aprender, de querer ser mejores para Dios. El otro día yo en una predicación decía, ¿no? Las palabras de Dios marca, ¿cómo creerán si nadie les predica? Y eso es una exhortación, ¿no? A ir a llevar el evangelio. Claro. Pero también, a veces en la iglesia es al revés, les quieren uno predicar, pero no vienen. Les Sí. quieren uno enseñar, pero no están aquí, ¿no? Y son pocos los que realmente se interesan. A veces nos reunimos en la iglesia, y voy a hablar pues de la congregación, obviamente de mi congregación, en nuestro caso, nos reunimos en la iglesia a veces un domingo 60 por lo mucho, y el día viernes de estudio somos 6 o 7 o 8. Entonces, ¿podemos mejorar como cristianos este año nuevo? Claro que podemos. Podemos hacer cosas diferentes, podemos hacerlo no por el bien de la iglesia, no por el bien, sino por mi propio beneficio, por mi propia bendición, por así decirlo, si lo quiero y ver, si de verdad quiero ser bendecido, ¿no? Ahí es donde está la verdadera bendición de conocer más de Dios, de conocer su carácter, de saber qué es lo que quiere para mí. Mi hermano, hay tantos tesoros escondidos en la palabra de Dios que a veces nos conformamos simplemente con lo por encimita y ya sentimos que eso nos hace suficiente. Entonces, creo que tenemos mucho que hacer este año, todos, Claro. incluyendo nosotros que estamos aquí en esta mesa, incluyendo a Willy también ahí, que ya va a dejar la coca, dice. Sí, los propósitos, Los a ver, propósitos, ¿qué Willy, sí. ¿Qué propósitos tienen? propósitos? Ya la Productor. está Ya dejando, la ya la dejó, está ya dejando. la Yo dejó también va a hacer bien. un propósito, amigo. Sí, Ahí Willy que va a ser un buen editor este año sí, sí, también. claro, Se va a poner el claro. propósito de hacer unas buenas ediciones de video. Hermano, y nosotros para despedirnos ya les pedimos, si algo yo pudiera pedirles es que se mantengan orando por nosotros. Oren mucho por nosotros, oren mucho por Ecclesia Box. Nuestro propósito jamás va a ser otro que, pues, poder ser de bendición de acuerdo a las escrituras. Eso es todo lo que nosotros queremos. Y si podemos llegar a uno, dos, tres, los que sean, pero que realmente reciban la palabra del Señor y eche raíces en el corazón, pues va a ser Claro. más que bendecido. Y una de mis motivaciones de seguir en este proyecto, precisamente aprovechando que dicen que oren por nosotros, es que ahí afuera se usan todos los canales, todos los medios posibles para estar compartiendo cada cosa que uno dice, híjole, ¿no? Uno entra a Facebook, TikTok, no sé, YouTube, y uno se encuentra con muchas herejías, y muchos cristianos se tragan esa píldora. Entonces, es increíble cómo falsos maestros aprovechan las plataformas para difundir lo que ellos, pues vaya, quieren enseñar de mala Esos manera. errores. Sí, entonces creo yo que es justo y necesario que haya un contrapeso para los que alcancemos puedan realmente abrir los ojos y ver las cosas como realmente son. Y lo vemos, ¿no? A ver, para prueba que es un testimonio, ¿no? O sea, y sabemos que, a ver, 3 personas en todo un mundo de cochinero, pues realmente pudiera sonar como algo muy poquito, ¿no? Pero si el Señor nos ha puesto y nos ha llamado a hacer esto, cualquier granito de arena que nosotros podamos aportar, yo sé que el Señor va a respaldar esto que nosotros hacemos con todo el corazón, porque sin duda alguna, hermano, lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos con mucho agradecimiento con Dios, lo hacemos sabiendo que, al menos anhelando que el Señor nos use, ¿no? Que somos, como decimos ahorita, barro dispuesto en sus manos, y lo que hacemos aquí y lo que el Señor nos permite hacer este año, con el propósito que tenemos de seguir en este año y echándole más ganas aquí en el canal, pues que podamos, que sé que vamos a ver su mano y su respaldo, y de verdad, ahí cada que se acuerde, aviéntese una oración, aviéntese un Padre Nuestro por nosotros. Sí, un saludo muy grande. Deseamos sobre todo ser de bendición y ser de edificación. Si les gustó este contenido, estos live. temas, pues coméntenos, Se nos compartan, cerra. por favor, denle like, suscríbanse al canal de Ecclesia Box y sobre todo coméntenos qué otros temas les gustaría que abordemos, Sí. qué dudas tienen, ya sea, no sé, temas hasta cotidianos, temas bíblicos, tema histórico, escatológico, demás, y aquí nos aventamos una charlita y por qué no, sobre todo ser edificados
como el cuerpo de Cristo. Así es. Sí, cuando alguien de ustedes nos hace alguna sugerencia, no crea que aquí mismo nos ponemos a ver qué sale, ¿no? Tratamos de prepararnos con días de anticipación, tratamos de investigar, de leer, de estudiar el tema y para que usted se lleve pues lo mejor posible de nosotros. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber escuchado el live del día de hoy. ¿Algunas palabras que quieras decir antes de despedirnos? No, solo que, pues como dices, que sigan orando por nosotros. Realmente créanos más bien de que estamos haciendo lo posible por elevar el nivel de producción para que usted lo sienta más digerible, más ameno. En este caso, pues grabamos a una sola cámara. Los programas pasados hemos estado grabando a dos, pero yo sé que Dios irá proveyendo para ese Dios irá proyecto. proveyendo, Dios irá proveyendo. Y muchísimas gracias a todos los que de alguna manera han sido ahí constantes con Apoyo. nosotros, apoyo, aunque sea ahí con su like, con sus comentarios. Eso es muchísimo más que Que sea un suficiente chiste, comenten, aunque pero sea algo. lo que sea. Pero de verdad, muchísimas gracias por todo, por habernos brindado este espacio para poder estar con ustedes unos minutos ahí en sus casas. Entonces, sí, suscríbase, dele like. Este año, primeramente Dios nos ayude a seguir creciendo con mejor contenido, con mejores herramientas también para hacer este contenido. Aprovecho para mandar un saludo a nuestro hermano Saúl, quien nos regaló unas tacitas. Se me olvidaron las tacitas, iba a traer unas tacitas aquí de Ecclesia La próxima, Box. la próxima. Muchas gracias a nuestro hermano Saúl y a Saludos. todos. Saludos, brother. Dios te bendiga. Próxima vez vas a estar aquí con nosotros. Y pues nada, hermanos, que pasen sí que un feliz año nuevo. Para nosotros hoy es 6 de enero. Ahorita vamos a ir a partir una rosca. Pero feliz 6 de enero. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Dios les bendiga. Dios les dé conforme a sus riquezas en gloria. Y si les podemos dejar con algo es, hermano, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con oración y acciones de gracias. Dios les bendiga. Esto fue Ecclesia Box, La voz de la reforma. Bendiciones a todos. Ecclesia Vox, la voz de la reforma. Suscríbete.